Bueno, Esteban Sarfos aquí, me da gusto continuar con ustedes con la serie de estudios en el libro de Efesios. En el capítulo 1 ya habíamos estudiado, comentado, leído, inclusive hasta el versículo 13, pero quiero leer ahorita por el momento nada más el versículo 13 y 14 para hacer algunos comentarios ahí. Efesios capítulo 1, verso 13, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice de esta forma: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Comentamos en el último video, simplemente para repasar, que es algo maravilloso porque en todo el primer parte del capítulo hasta llegar al versículo 13 está hablando de que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, tenía el plan, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero Él espera y es donde da un valor a nuestra decisión, a nuestro libre albedrío para decidir. Y dice, en Él habiendo, lo que vemos aquí, cuando oyeron el mensaje de verdad del evangelio, de la verdad del evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Dios no nos sella, aunque Él ya sabe quién va a ser adoptados hijos de Él. Él no nos sella, no nos marca con el Espíritu Santo prometido hasta esperar en nuestro tiempo, espacio, y que nosotros oigamos el evangelio. Todo esto obviamente por obra de Dios y obra divina de Dios y obra decidida desde antes de la fundación del mundo de Dios. Pero Él no nos sella hasta que deja que nos llegue el evangelio y el Espíritu Santo redarguye y mueve y nosotros decimos voy a creer. Y en ese momento somos sellados, marcados con el sello, y este sello consiste en el Espíritu Santo prometido. Ahora, hablando de esto en el versículo 14, dice, garantiza nuestra herencia. Y aquí necesitamos tener, porque hay dos cosas que se obtienen y están relacionados, y necesitamos leer con cuidado para apreciar lo bello de esto. Dice, garantiza nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo con el que hemos sido marcados garantiza nuestra herencia. Nosotros, la Biblia nos enseña que somos coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, también vamos a heredar con Él. Y el Espíritu Santo es mi garantía de que hay algo que yo voy a heredar. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue. ¿Y qué es lo que va a llegar? Y fíjense bien, hasta que llegue la redención final. Ahora, esa redención es parte de lo que yo estoy esperando, una redención final. Dios nos ha justificado, lo vemos si estudiamos el libro de Romanos, Él nos ha justificado ya, nos está santificando día a día, pero falta un día en el que, esa santificación no va a ser perfecto hasta que no, como dice aquí, la redención final y las consecuencias del pecado. Si Cristo no tarda, todos vamos a morir en este cuerpo mortal, pero hasta que llegue la redención final. En la redención final ya el pecado no tendrá poder sobre nosotros, y también ya no tendremos ninguna consecuencia del pecado en nuestra vida. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Esa es la redención final. Entonces el Espíritu Santo está garantizando nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Pero es una redención final del pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió como pueblo. Hay una parábola en Mateo que muchos interpretan de otra forma diferente, pero habla de la perla de gran precio. Y yo entiendo esa parábola porque dice el reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla de gran precio y lo escondió en el terreno y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y ganar esa perla. Bueno, pues Dios vino a la cruz a morir por un pueblo, y ese es el pueblo adquirido por Dios. Esa redención final va a ser la redención final de un pueblo adquirido por Dios.
Lo interesante aquí entonces estamos nosotros mirando hacia el futuro, un momento donde nosotros vamos a recibir nuestra herencia, vamos a participar en la redención final y también Dios en ese momento va a obtener ya su pueblo adquirido, obtenerlo ya, como vamos a ver más adelante, santo y sin mancha para Él, ¿no? Entonces Dios está esperando obtener finalmente, completamente, lo que Él ha adquirido y nosotros estamos esperando nuestra redención y nuestra herencia. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, el Espíritu Santo prometido. ¿Por qué el Espíritu Santo prometido? Juan el Bautista definió el ministerio de Cristo diciendo: yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo y de poder. Los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, pero ellos quedaron esperando eso. Solamente era una promesa durante todo el ministerio de Jesús. Eso era una promesa hasta que Jesús va a la cruz, resucita, y eso también lo vamos a ver más adelante, pero va a la cruz, resucita y va al Padre y ofrece ese sacrificio. Ya llega, y por eso ellos siempre le llamaban al Espíritu Santo el Espíritu Santo prometido. Pero el Espíritu Santo prometido es la realidad, la garantía de lo que Dios ha prometido heredarme, de esa redención final que Él me ha prometido. Esa es la garantía, el Espíritu Santo. Y entonces hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, Cristo me adquirió, está esperando, es su pueblo. Y todo esto dice de nuevo, para alabanza de su gloria. Todo esto es, Dios adquirió este pueblo y es para alabanza de su gloria. Entonces esto podríamos decir que es como una introducción dentro de la carta de Pablo a los Efesios, a la gente en Éfeso. Y ya él, después de esta introducción, cambia un poco en el versículo 15, como que ya entra a otros temas, sigue adelante con otros temas. Digo, los temas que ha tratado son tremendos y mucho que aprender ahí, gozarnos en el Señor. Pero el versículo 15 de ese mismo capítulo 1, y voy a leer de 15 en adelante, a ver hasta dónde puedo leer y comentar, pero dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, aquí vemos básicamente, apenas voy a hacer unos comentarios de esto y en el siguiente video pues ya lo comentaré en más detalle. Pero Pablo dice, bueno, esto es lo que Cristo ha hecho en ustedes y es para alabanza de su gloria, y les ubica ahí en esta primera parte de la carta donde están en Cristo, que tienen el Espíritu Santo prometido. Pero dice, por lo tanto, por eso yo, por mi parte, y vemos que Él está orando por ellos. Lo primero que dice es que yo estoy orando. Y vemos que Él está orando. Habla de dos partes de la oración, de dar gracias a Dios por ellos, y también habla de que está orando y pidiendo ciertas cosas específicamente para nosotros. Imagínese qué bendición que el apóstol Pablo, si nosotros somos cristianos, nos comparta qué estaría él orando específicamente para mí si yo fuera una persona que conocía el evangelio con él.
¿qué estaría orando por mí? Vamos a seguir viendo esto en el siguiente video. Dios les bendiga.